Ya comienza Autores en Línea. Noticias y reportajes con los autores de radio, televisión, teatro y cine. Coreografías y música de autor. Conducen Alejandra Boada y Raúl Martorell. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien. Todo bien, todo perfecto. Sí, excelente. Felices de otros autores en línea, y felices de agradecerle también, a todos los que nos escriben, a todos los autores que pasan por cada programa, ¿no? Que son más de ¿cuánto? Y más o menos 300. Pero lo bueno es que tenemos una gran diversidad. Y a lo mejor ante una misma pregunta vemos respuestas totalmente distintas, ¿no? Claro. Y eso totalmente. Es lo interesante, que cada autor tiene su mirada o su manera de manejar un guión o de cómo iniciar, ¿no? Un guión. Por supuesto. Y además, digamos, agradecerle a Argentores, que nos provee muchísimos de los autores, de cine, teatro, televisión, radio, nuevas tecnologías, música y coreografía. Y hoy vamos a hablar un poquito de lo que se va a hacer hoy en el CCK de la ciudad de Buenos Aires, que es la ley de danza, ¿no es cierto? A las 19 horas, de las 19 a las 20 horas, en el Salón Argentino se va a reunir todo lo que sea para pedir por la ley de danza, así que hay que llenar. Convocamos a todas las escuelas de danza, a los bailarines, coreógrafos, músicos, todo el que quiera participar a las 19 horas en el Salón Argentino. Tan importante, ¿no? Es esta ley que salga, hace años que vienen luchando por la ley, es necesaria. Bueno, hoy justamente vamos a hablar, ¿no? Con un coreógrafo por que supuesto, sabe mucho del tema. Y además, yo voy a estar presente representando a la Comisión de Coreografías de Argentores junto con Brenda Angel, así que vamos a estar ahí acompañando, ¿no es cierto? Adherimos nosotros a todo esto porque somos bailarines, ¿no es cierto? Y van a estar las personas, los diputados que propusieron el proyecto, ¿no? Por supuesto, va a estar el ministro de Cultura de la Nación, por primera vez va a estar, así que, y más todos los autores de la ley, ¿no? Qué bueno. Así que va a ser una jornada importante para nosotros. Bueno, es hoy a las 19 horas en el CCK. Sí, en el Centro Cultural Sarmiento Kirchner. Y Alén, en el Salón Argentino, a las 19 horas comienza y termina a las 20, o sea, si pueden estar media hora antes, invitamos a todos, ¿no es cierto? Buenísimo. Para que participen, que es muy importante porque hace mucho tiempo que vamos con todo eso, ¿no? Claro, y es una ley necesaria para la danza, ¿no? Para el ballet, en todas, o sea, ocupa todas las categorías, por ¿no? Supuesto. Contemporáneo, clásico. Todas las disciplinas de la danza, digamos, desde el primero al digamos, español, tango, folclore, todo lo que sea, acá lo encontré. Así que convocamos desde la Comisión de Coreografías de Argentores, que preside quien les habla, Raúl Martorell y Brenda Angel, hoy a las 16 de agosto a las 19 horas en la Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner. El ministro de Cultura de la Nación también invita a participar del acto de apoyo de la Ley Nacional de Danza a las 19 horas. Y el lema es: ocupemos ese espacio con nuestras grupalidades, porque los estudios de danza tienen muchos grupos. Así que trabajadores, organizaciones de danza, bailarines, coreógrafos, docentes, coreógrafos, docentes, compañías, estudiantes y centros de estudiantes de investigación y asociaciones. Así que desde el Ministerio de Cultura también acompañan el recorrido del sector de las danzas en su legítimo reclamo por la ley nacional, a través de la cual se creará el Instituto Nacional de la Danza, tal como lo han conseguido el cine, la música y el teatro. En este acto estarán presentes las diputadas coautoras y junto al sector de los dos proyectos presentados en noviembre del año pasado, que también estuvimos presentes,
junto al ministro de Cultura. La danza, en sus diversos géneros y manifestaciones, constituye un factor esencial en el desarrollo de la cultura, al ser creadora de valor simbólico. Debe ser objeto de promoción, estímulo, preservación, difusión y apoyo del Estado Nacional a través de sus políticas. Así que reitero nuevamente, y con esto pasamos a otra cosa, hoy a las 19 horas en la Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner, vamos por la ley de danza, a llenar el espacio. Es muy importante que se llene. Sí, ojalá y que salga adelante la ley, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Eso. Así que va a ser, tiene una gran convocatoria, por lo menos hasta ahora, y esperamos mucha gente. Así que todo el tiempo, ¿no? La gente se va anotando en danza, y no solamente en la danza contemporánea, sino que también en todas el tango, las danzas, ¿no? Sí, en todas las danzas. Vos sabés que uno de los promotores, la danza existió siempre, tuvo que ver mucho Marcelo Tinelli, porque a partir de que él le llamó coach, ¿no es cierto? Sí. Porque al principio eran con coach, son coreógrafos y coreógrafas, empezaron a llenarse desde los nenitos, porque antes varones no había tantos desde chiquito, ahora todo, porque todo el mundo puede bailar, ya se sabe, así que las escuelas le agradecen porque lo hizo tan masivo y lo aconsejó como también fuera de lo artístico, que ya se sabe que, ¿no es cierto?, que necesitas la formación del ballet para poder ser un buen bailarín y después bailar todos los ritmos, ¿no? Esa es la técnica, la base. Lo largó también como gimnasia a la danza, que ya existía pero no era popular, y a través de él presentar gente que no sabía bailar y a través de un entrenamiento parecía que bailaba y que le hacía bien al cuerpo, ¿no? Claro. Entonces los estudios se llenaron muchísimo. Qué bueno. Así que siempre agradecido, ¿no? Sí. Bueno, muy bien, Raúl. Vamos ahora sí a presentar a nuestro invitado. Todos los autores tienen la palabra en Autores en Línea. Muy bien, le damos la bienvenida a David Señorán. David es maestro, coreógrafo, es director, gestor cultural. Su trabajo como director convive con su tarea docente y de gestión. Actualmente se desempeña como director de la licenciatura en Artes Escénicas de la Escuela de Arte y Patrimonio de la Universidad Nacional de San Martín. Es maestro en la UNA, la Universidad Nacional de las Artes, y dirige la Escuela Profesional de Bailarines, programa de formación intensiva en danza contemporánea. Además es miembro del Consejo de Administración de la Fundación Movimiento Federal de Danza, es codirector del Centro Coreográfico Sur, en el Centro Cultural de la Cooperación, y es presidente de la Cooperativa Cultural Observatorio Argentino de la Danza, entre otras cosas, ¿no? Hola David, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola David, Raúl Martorell te saludo. Déjame agradecerle a Alejandra Nicolisi de Prensópolis, que enseguida se puso a disposición, se conectó con vos, nos conectamos, sí. Perfecta, así que súper recomendable, las cosas lindas y eficaces hay que decirlas, ¿no? Sí, es una gran compañera también. Ah, mira. Bueno, qué bueno. Bueno, David, la verdad es muy intensa tu actividad y me gusta eso que tiene que ver no solo con la enseñanza, la educación, sino con la gestión, ¿no? ¿Cómo ves el tema de la danza en la actualidad? Me refiero, hay más gente que se suma en las escuelas de danza, que estudia, se perfecciona. Sí, la danza, podría hablarte así en generalidades con respecto al país. Hay danza en cada rincón, así vulgarmente se dice, sobre todo en las provincias de Argentina, que uno levanta una piedra y hay un estudio de danza. Hay danza a rolete, en todos lados hay danza entre fronteras, hay danzas que no conocemos quizá en profundidad desde aquí, desde Buenos Aires, pero que sí existen danzas donde conviven la cultura del Paraguay, de Brasil,
con la Argentina. Hay danzas en el sur, danzas tribales que se vuelven a recuperar. En el sur estoy hablando allí en Tierra del Fuego. Hay danzas que quizás no sospechamos que sean estilos o disciplinas tan potentes como, no sé, la danza árabe en el norte grande argentino, el tap en el norte argentino, cosas que no conocemos con profundidad así a la distancia, y que solamente pensamos que quizás el folclore es el que más avanza sobre los territorios, pero hay danza de todos los estilos, hay muchísimas disciplinas, las danzas como, bien escuchaba, como ejercitación, la danza como salud, la danza como entretenimiento, la danza profesional, donde muchos de nuestros jóvenes argentinos también encuentran en la danza una forma de aspiración y de sostén económico. Lamentablemente en la danza en la Argentina casi la única oportunidad que tiene la mayoría es solamente dedicarse a dar clases, que no es menor, pero sí es un síntoma de la falta de estructura y de la falta de mercado en nuestro país, que es un país que tiene grandes artistas, grandes maestros, grandes profesionales, pero tiene ausencia de una estructura que contenga a esa gran cantidad de personas que conforman la cultura de la danza de nuestro país. Justamente hablabas eso, que muchos dan clases. Cuando das clase, ¿bailás, mostrás vos los movimientos o tenés un asistente que es el que elegís y decís, a ver, hace esto? Porque en general uno dice, uy, tomé clases con tal persona, pero prácticamente no lo ves bailar. Sí, sí, sucede, viste que, a ver, quizás es medio, a ver, digo, sí, yo muchas veces doy clases sin asistente, otras veces tengo asistentes, así que marco, y también muchas veces los mismos estudiantes son objeto de observación de los otros estudiantes de la clase para llevar adelante secuencias coreográficas o ejercitaciones más complejas físicamente que quizás con mi edad ya no puedo hacer, pero sí entiendo perfectamente la técnica para desarrollarlas. Sucede también que a veces uno dice, bueno, voy a estudiar con una persona que tiene ya una edad que aparentemente no está en su edad profesional de escénica, pero sí estudia con esa persona porque como la danza tiene varias dimensiones y el cuerpo, yo sostengo que es la primera de todas esas dimensiones, se nutre el estudiante que se acerca a los maestros más grandes, se nutre de otras informaciones que no tienen que ver solamente con la capacidad física de poder llevar adelante una ejercitación o no. Sí, y volviendo a tu pregunta, muchas veces trabajo con asistentes y muchas veces no. Ah, muy bien. Cuando decís sobre la enseñanza, me refiero a la técnica. ¿Es tan importante la técnica como lo que uno transmite? ¿Es un 50 y 50? ¿A qué le darías más valor vos? ¿A la técnica o a la expresión, digamos? Sí, a ver, sucede que cuando todo sucede de forma virtuosa, digo, que se reúnen ese conjunto de condiciones, la técnica es un canal para que aquello expresivo llegue con potencia, se direccione, un intérprete en escena pueda realizar el hecho virtuoso y artístico de conectarse con un espectador, aquella persona expectante que viene a ser conmovido, que es moverse de a dos. Entonces, cuando la técnica está al servicio o sucede como canal, ese es el hecho virtuoso. Alguien, por supuesto, conocemos, Raúl también seguramente ha visto a lo largo de su carrera muchas personas que tienen una buena técnica desarrollada, depurada, pero donde
quizás lo genuinamente artístico falta desarrollo o no fue tan está desarrollado dormido, como ¿no? la otra. Sí. Tiene que ver en la dirección, ¿no? Claro, David. exactamente. Claro, vos no sé si estás al tanto, si ves un poco lo que pasa en las redes, en Instagram, que hay mucha danza, pero me refiero a contemporáneo, pero que son muchas personas coordinadas. No es que hay un bailarín o una bailarina y vos ves algo y te quedas obnubilado. Esto es, mueven los brazos de una manera que hacen figuras o formas extraordinarias. ¿Cómo se llama esa danza y qué opinas al respecto? Digo, ese estilo tiene varios nombres, depende de si es más, bien se deriva de lo urbano. Hay sobre todo esto que nombrás de los brazos, que a nosotros nos llama mucho la atención, que pareciera que tuviera como un tinte oriental, ¿no? Sí. Donde la capacidad de articulación se vuelve extraordinaria, algo de lo extraordinario que nos convoca a mirar. Sí. Lo alejado de lo ordinario, me refiero. Y me parece que sí, hay mezclas. Muchas veces lo urbano toma esas reminiscencias orientales o al revés y se complementan para trabajar. Y digo, siempre las grupalidades en escena son muy potentes y en la cámara también lo son muy potentes. Y aquello que se vuelve como unísono, quiero decir que todo se mueve a la vez, también nos resulta extraordinarios como espectadores, porque en la vida no sucede así. En la vida los conglomerados de personas que caminan en la calle tienen, aunque pareciera una marea constante, si uno se pone a mirar, tienen distintos ritmos, cada uno tiene un estilo, ¿no? Un estilo, caminan de una forma. En cambio aquí vemos por primera vez un conjunto de gente que aparentemente decide dos alternativas. Una es ser uno, como podríamos pensar en el ballet, en el cuerpo de baile del Lago de los Cisnes, donde la expectativa es ver a un solo cuerpo multiplicado indefinidamente en el espacio, o podría decirse también que, quizás de una mirada más contemporánea, es un grupo que decide sumarse a la propuesta de otro. Es decir, que son dos miradas distintas para hablar de un unísono, una grupalidad que se mueve de la misma forma. Sí, yo lo comparo, a mí me hipnotiza un poco, pero lo comparo como algo masivo donde yo no veo una persona, es como ves un objeto, o me recuerda a los desfiles militares que hacen en Corea del Norte, que tienen toda la misma estatura, todo exactamente igual. Es algo tan así, no sé, me impacta, ¿no? O sea, para verlo en un minuto, tampoco tanto, pero me parece un poco eso, los desfiles militares, no sé. Claro, pero si quizás te acuerdes de la apertura ¿qué fue? De las Olimpiadas, cuando fue en Oriente, la presentación de fue sublime. Sí. Y a una velocidad increíble, ¿no? Bueno, fue sublime en cuanto al dominio técnico expresivo y también a la capacidad de lo coreográfico de la masa. Y que eso también nos resulta atractivo, supongo que como cuando uno ve algo fuera de lo común, así de atractivo, que a veces puede sostenerse a lo largo del tiempo en una creación, en una obra, y a veces solamente nos resulta seductor durante un minuto, que sucede en las redes. Claro. Pero hablando de lo urbano, yo rescato algo, viste, de las danzas, por supuesto que salen de la calle, que la técnica siempre le gana porque incluso empiezan, yo recuerdo ir al San Martín, viste, y ver los grupos ahí que empezaban a improvisar y después terminaban tomando clases de técnica. O sea que la técnica siempre la necesitan cualquier tipo de danza, ¿no? ¿Coincidís? Sí. Coincido que, coincido que es una,
es una herramienta que puede sostener con mayor facilidad a varias propuestas. Claro. Tampoco digo que es indispensable, porque de hecho a veces no sucede así, y vemos grandes bailarines, específicamente del urbano, que jamás tomaron una barra, jamás fueron a un salón de danza, y trabajaron todo el tiempo en el cemento, en su patio de su casa. Son intuitivos también. Claro, o bailarines de folclore que siempre entrenaron en la tierra, en el patio de su casa, en el fondo, abajo de un árbol. Digo, tampoco, pero sí lo que sí siento es que cuando pueden incorporar recursos técnicos, las posibilidades se amplían. Eso sí, estoy seguro. Que le ayudan a que se vea de otra manera también, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Y vos considerás que los bailarines deberían tomar clases de teatro, volviendo al comienzo donde estábamos hablando, que podía haber un intérprete con una técnica increíble, pero que no transmitía nada? Sí, coincido. Sí, estoy de acuerdo en tomar clases. Me parece de tomar clases de teatro, de trabajar en otras actividades, la expresión, donde ¿no? Las otras dimensiones se activen, la expresión, la sensación, poder aumentar su grado de percepción acerca de lo que sucede. El teatro es una gran herramienta, y hoy en día casi indispensable, como estudiar canto, como estudiar a otras disciplinas que van a la par de la danza en esta contemporaneidad donde los bordes entre danza, teatro están medio difusos, y lo que vemos cada vez está más mixturado, se potencia y se apalanca uno en el otro. Coincido que el teatro, y específicamente hay espacios donde se trabajan, profesores de teatro desarrollan una metodología de trabajo para bailarines, o está el teatro físico, que también es muy convocante para los bailarines, porque allí el cuerpo es una herramienta, la primera herramienta quizás, para entrar al otro mundo, al mundo de las emociones, de las sensaciones, de poder tener dominio sobre esas pequeñas dramaturgias que se construyen hacia el interior y luego impactan en la obra y en el espectador. Sí, coincido que es importante. Hay personas que naturalmente, que conocemos también, que lo tienen, ¿viste? Que vos decís, bueno, esta persona lo que hay que hacer es ordenar todo ese mundo. Y hay otras personas que necesitan como estímulos para poder construir su intérprete. Sí, yo sé que por supuesto la danza, la primera herramienta es el cuerpo, pero digo, ¿por qué le cuesta tanto al bailarín expresarse con la palabra? Porque cuando vas a ver danza, teatro, ahí hay una cosa que podrían ser los mejores, ¿no? ¿O no? Sí. A eso sucede menos. Antes era uno veía esos espectáculos y decías, aquí hay algo que está como corrido, pero sucede menos, por suerte. Sí, por suerte, pero falta más, hay más formación, pero me parece que lo que es complejo es que a mí me pasó, bueno, yo estudié teatro, dirección y puesta en escena y otras cosas, y fui estudiando canto, fui estudiando todo lo que creí que me necesitaba para poder crear, para poder manejarte en el arte. Estudiaste todo para poder trabajar, para poder pasar información a los intérpretes, para tener, bueno, toda esa historia. Pero me parece que es complejo, porque cuando uno tiene, por ejemplo, dominio sobre una técnica, no sé, la danza, el canto, el teatro, incorporar otra técnica lleva el mismo tiempo que te llevó llegar a ese nivel técnico que tenés ahora. O sea que es muy complejo, porque aquel que tiene un buen dominio sobre la danza específicamente y se incorpora al teatro, el teatro también tiene herramientas técnicas que hay que dominar para poder ser bueno en eso. Entonces, viste que a mí me pasó que, por ejemplo, fui a estudiar canto, yo ya, no sé, bailarín profesional, todo lo que quieras, y de pronto me encontré diciendo, esto no sé nada de esto. Claro. Sí, a mí me pasó por eso. Claro, que me cueste tanto incorporar esta técnica, si yo tengo dominio absoluto de lo que me pasa en el cuerpo. Pero bueno, son otras... es difícil, ¿viste? Sí, es difícil. Y suma otras dimensiones, que son las personales, las de la vida misma de uno,
expuestas ahí. Sí. Y cada una de las artes te pide que entregues más, cada vez más. Eso. Sí, digamos, es un equilibrio entre todas estas disciplinas, ¿no? Bastante complejo lograr el equilibrio. A veces yo veo algunos bailarines que tienen demasiada gestualidad en la cara. ¿Eso está pedido por el director o es así porque te distrae a lo mejor? Bueno, qué buen punto ese. Estás hablando, te aviso que Alejandra es una gran que ve todo el ballet, así que sí, me encanta, conoce muchísimo. Pero observo mucho el pelo. Sí, todo observa. Sí. Buenísimo. Sí, es una periodista buenísimo. muy completa. Es un punto buenísimo porque viste que sucede así. Viste que también a veces uno mira a las competencias de Estados Unidos y demás, y cómo van derivando en las versiones de aquí del territorio, ¿no? De la región también, del impacto. Y a veces sucede que algunos directores, coreógrafos, necesitan o le solicitan a los intérpretes que se desborden en su gestualidad, ¿no? Entonces esos desbordes provocan, por un lado, quizás una mirada más rápida, una confrontación no, un encuentro más rápido con el espectador, que dice, esa persona siente mucho, y hay que mirar, y al mismo tiempo, en la continuidad, uno como espectador dice, ya no creo, porque a nadie puede sentir eso durante tanto tiempo. Claro, es verdad. Y estar girando, y estar saltando, ¿no? Entonces, parece que el contrato con el espectador, como se crea rápidamente y como con impacto, así mismo se destruye, porque el espectador deja de creer que alguien pueda sufrir con esa cara, con los hombros, a la altura de las orejas, levantando a alguien girando. O sea, es como complejo, ¿no? Entonces ahí entra en juego esta historia del contrato, de poder creer o no en aquello que uno ve. Qué bueno. Yo cuando lo veo no llego a ese razonamiento de que ya no le creo más, simplemente es una sensación que me distrae demasiada gestualidad y claro, y nada más, ¿no? Ahora que vos lo decís así, lo veo como más claro. Sí, la tiene re clara. Sí, pasa con... Escúchame, te quiero decir esto, que una cosa que una vez aprendí con mis maestras y demás, también con respecto... mi maestra, que es una de mis maestras, las que me marcó en mi recorrido, Ana María Steckelman, que muchas veces durante la clase discutíamos sobre temas, mientras que llevábamos adelante la clase, temas sociales, temas artísticos, mientras que sucedía la clase. Una clase muy rigurosa, Martorell sabe, una clase muy rigurosa, muy tremenda, pero con algo de descontracturación, ¿no? Sí, una abierta a discusiones. Y una de las discusiones que a mí siempre me atrapó y que manteníamos con ella era sobre dónde estaba la emoción. En el intérprete, en el movimiento o en el espectador. ¿Dónde se depositaba la emoción? Y esas son preguntas que uno tiene que hacerse todo el tiempo y tiene que ver también con el tipo de material y con el tipo de obra que estás construyendo. Porque a veces para algún material es conveniente que haya lágrimas en escena o llanto, y para otras obras es necesario que el que llore sea el espectador y no el intérprete, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, cine oriental, ¿no? Me acuerdo, tengo una imagen que cuando sucedía esto también sucedía que Memorias de una geisha, ¿se acuerdan? Una película muy emblemática, bellísima, de una imagen hermosa. Y muchos de los planos de cuando en los momentos más dolorosos del personaje principal era sus ojos con una lágrima en el borde que nunca llegaba a salir. Y eso provocaba a mí, en ese momento donde estaba pensando en todo esto, hacía que en mí se produjera una congoja y un llanto sentado en el cine, que era impresionante. Y mientras que me sucedía, pensaba, digo, ¿por qué me hace llorar eso que a ella no la hace llorar? Claro, Entonces ahí bueno, de ahí uno empieza a tratar de entender cómo es esto de
¿Dónde está la emoción? Sí, ¿dónde está la emoción o cómo es esto de nuestra condición humana y qué necesitamos para ser conmovidos? Sí, lo ideal, el éxtasis sería que la emoción esté en el escenario y en el espectador, sí, ¿no? Sí, sería ideal. Sí. A mí me parece que está en un punto medio que sucede entre el espectador y los intérpretes. Claro, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Como si fuera en este globo, así, ahí, en el medio está. Sí. Para mí. Y sí, está bárbaro. Y tiene mucho que ver la música, la ambientación, todo, la expresión, sí, todo. Son como pequeñas cosas, ¿no? Partículas que hacen el muy todo. Importante, porque no se puede llorar en cualquier lado, digamos. No, tiene que ver, digo, cada elemento en escena suma una capa de valor escénico y da volumen, ¿no? Así como una buena iluminación o una mala iluminación puede hacer que algo suceda o no suceda, como el sonido puesto en un lugar equivocado puede hacer que eso se estropee. Y bueno, el estudio de todos esos, del conjunto de cada uno de los signos que uno decide colocar en escena, que tiene que ver con la puesta en escena, es importante para que esto que vos decís ocurra, que el hecho artístico se produzca. Es decir, y justamente hablando de las emociones, tenés una obra en cartel que se llama Todo lo que desaparece, que está en Aérea Teatro, Bartolomé Mitre 4272, los días sábados a las 9 de la noche, y quería que me cuentes un poco de qué se trata. Le mandamos, saludo a Brenda Angiel, que es la propietaria de este teatro y que lo lleva fabulosa. Sí, Brenda, la tuvimos aquí. Y es uno de los, creo que casi uno de los únicos espacios donde específicamente la danza tiene todo ese lugar. Qué hermoso también. El lugar, la verdad. Sí, y también mencionarles que estuve para la creación de esta obra, estuve en residencia en ese espacio. Es decir, me brindaron una residencia creativa donde me prestaban el espacio para trabajar en los ensayos, para... Claro, pues es un espacio enorme que usan mucho arneses y todo, sí, ¿no? Claro, porque se especializa, Brenda es una de las pioneras, se especializa en la danza aérea, entonces es un espacio muy grande y que tiene muchas posibilidades también escénicas. Sí. Pero cuando pones una obra ahí, ¿necesariamente tiene que haber danza aérea o no? No. Ah, bueno. Un espacio que se vuelve neutral al instante. Es hermoso, que todo lo demás no se ve. Son distintas, tiene distintas posibilidades. Bueno, contame, todo lo que desaparece. Todo lo que desaparece es esta propuesta, la propuesta en la que estoy trabajando hace un año ya, y con los personalmente y con los intérpretes hace 5 meses. Es un dúo, Lucía Girardi y Ariano Ortellado. Son dos intérpretes en escena, y con esta pieza trabajamos sobre las muertas, ¿no? Sobre las muertes a trabajar. Sobre las muertes y sobre los vínculos. La muerte como lo concreto, lo real, la desaparición de los cuerpos, y también la muerte como lo simbólico, la desaparición de los vínculos, de lo que deseamos, de lo que soñamos. Esas pequeñas muertes cotidianas que también tenemos. La muerte del día, ¿no? Cuando viene el crepúsculo. Sí, la muerte del día también. Digo, eso, y trabajamos sobre eso. Partimos de preguntas para la investigación de este material sobre los vínculos, sobre en qué parte del cuerpo llevamos a nuestros muertos. La fe también, ¿no? La fe, sí, son temas que me inquietan desde siempre. Los cuerpos dañados, la fe. En la obra anterior trabajamos sobre las migraciones forzadas, en la obra anterior trabajamos sobre la violencia, y así, son temas que me van inquietando, y en esta pieza elegí un poco reunirlos en una construcción dramatúrgica fragmentada, es decir, escenas que se cortan y que quizás pudieran tener cualquier orden, pero en este momento tienen este orden, hablan o cuentan o relatan un vínculo que desaparece, concretamente. ¿Es parte texto y parte danza? Es gran parte danza
y algunas palabras, algunas, podría decirse, algunos textos poéticos breves que marcan, cierran algunas escenas o abren otras escenas donde se desarrollan lo kinético, lo puramente desde el movimiento. ¿Solés utilizar elementos, creo que se llaman así, elementos para a la hora de la danza? Sí, como elementos escenográficos. Sí, eso. Sí, para esta obra hay elementos escenográficos que son elementos escenográficos y lumínicos a la vez. Sí. Vamos a nombrarlo a Alejandro Mateo, que es un gran escenógrafo, que un día lo vamos a invitar porque es un autor, crea desde cero, ¿no? Porque hay autores de escenografías, ¿no? Sí. Así que le mandamos un beso enorme, fuimos compañeros en el Trinidad Guevara, así que lo quiero muchísimo. Y el diseño gráfico tuyo es de Pablo Vega. Sí, lo conozco a Pablo. Sí, lo conocemos. Tenés un equipo increíble, el asesoramiento artístico de Ariel Osiris, la asistencia de dirección de Miranda Basso, la gestión y la producción ejecutiva de Gabriel Cabrera, la coreografía y dirección con quien estamos hablando, David Señorán. Y las funciones, repito, sábado a las 21 en Área Teatro, Bartolomé Mitre, 4272, y la entrada es de 3.000 pesos y se puede por alternativa, ¿no? Dura 60 minutos el tiempo justo. Exacto. Te admiro. Me encanta, ese es el tiempo justo para mí. Bueno, ya me imagino, vas a todas las funciones. ¿En dónde te ubicas cuando vas? ¿Adelante de todo? ¿Dónde están las luces? ¿Atrás de todo? En la cabina generalmente. En la cabina de luz y sonido. ¿Y estás calladito o estás diciendo...? Estoy dirigiendo. Si vamos a nombrar los que no los nombré, a Lucía Girardi y a Arián Ortellado, ¿no? Que son mis hermosos intérpretes con una capacidad impresionante, jóvenes, con mucha formación, que siguen formándose y que a veces vienen muchas de las veces vienen a ensayos o a la función de su clase. De su clase de entrenamiento, de su clase de danza contemporánea, y también son docentes, entonces son docentes jóvenes. Viven bailando. Viven bailando. Y así debe ser. Y con respecto al equipo que lo nombraron, es un equipo que a mí me halaga, que me acompañen, que confíen en mí, que alguna propuesta de las que les brindo pueda enriquecer también su trabajo y enriquecer su profesión, así que yo estoy más que satisfecho en este equipo que armé no hace mucho tiempo. También quiero decir que me costó poder armar un grupo de trabajo, que es complejo también. Para aquellos que recién comienzan es complejo tener un grupo de trabajo, y de la calidad de estos creadores que me acompañan, que por sí mismo, como dice Martolé, cada uno de ellos tienen la capacidad de construir sus propias obras y demás. Y acá nos unimos para llevar adelante este proyecto que se inició ahí como un dibujo en un papel para muchos, y que ahora está ahí vivo, latiendo, y también tuvimos el estreno el sábado pasado, y también provocando a los espectadores aquello que deseábamos que sucediera, y con una devolución de público especializado por un lado muy buena, y también por el otro público, yo les digo las tías de cada uno, los tíos, las tías de cada uno, claro. que también fue muy bueno, y digo, en mi recorrido, y más ahora donde me pregunto para quién la danza y para qué la danza, ese público, el público que no es el público de nicho, ese público que puede ser cualquiera de nuestros parientes que no está muy acostumbrado a ir al teatro, que fueron en muy pocas ocasiones, ese público para mí es el público a seducir, a comentarles cuál es mi imaginario, cuál es mi poética y qué pienso del mundo a partir de eso que ven. Qué bueno. Pero además llevas la sala llena, ¿no? Desde que yo te conozco, en todo lo que has hecho también
en el Centro de la Cooperación. Y ¿sabés lo que me llama la atención? Vos llevás mucho público joven, ¿verdad? ¿Y qué sentís? Porque eso es formar nuevos públicos, le digo yo, ¿no? Es mi forma de pensar, porque para el futuro, ¿no? ¿Qué pensás cuando ves esos jóvenes que convocás, que no son los típicos que van siempre, viste, a ver las obras, dice, bueno, voy, que tus obras no están elegidas por un precio, sino por lo que le ofreces? Sí, a mí me parece que, bueno, la danza en general y sobre todo la danza contemporánea tiene un gran trabajo para generar nuevos públicos, como vos decís, digo, porque mucho tiempo fue alejando bastante a los espectadores por algunas cosas como la que nombraba aquí la compañera, como los excesos. Pero me parece que tenemos un gran trabajo, y cuando veo a jóvenes que se acercan y que en muchas de las ocasiones se acercan también a hacer preguntas acerca de lo que vieron. Por ejemplo, algunos como más ávidos de lo artístico, preguntándome sobre algo concreto de por qué la elección de las escenas, por qué tienen esa elección y por qué no otra, o alguien preguntándome sobre dónde toman clases los intérpretes, o viste, como inquietos, jóvenes inquietos que quieren desarrollarse en lo artístico, y otros también que quizás no, que son, a veces acompañan a esos jóvenes y que por primera vez van a ver una obra de danza y que no se sienten expulsados. Que eso es un gran trabajo que tenemos, que lo que ven no los aleja, sino los acerca. Se acerca y les abre preguntas acerca de lo que vieron. Ahí estoy, mientras que yo creo o voy construyendo las obras, este pensamiento también lo tengo en el modo lateral, diciendo para quién estoy pensando, para qué público estoy pensando esto que estoy construyendo. Es muy bueno eso de que cuando termina, digamos, puedan hablar con vos, con los intérpretes, porque también desde ahí podés sacar un gran texto, ¿no? Para obras. ¿No? Y muy bueno eso de usar el pensamiento lateral. Totalmente. Es un arte eso también. Hace un año que te estábamos esperando para hacer esta nota. Así David, te hago una consulta. ¿Vos das clases en la UNA, ahí en Bartolomé Mitre? Doy clases en la UNA, que es en Sánchez de Loria. En Sánchez de Loria, porque yo voy ahí a Bartolomé Mitre, que también hay danza en el primer piso. Yo estudio licenciatura en crítica de arte, y entonces escucho cuando bailan que están haciendo, a veces freno y me quedo mirando, yo estoy en el tercer piso y ellos en el primero, y noto que muchas veces gritan, los hacen gritar. ¿Qué significa el grito en la danza? A ver, no sé qué estaría sucediendo. Podría ser una clase donde tienen que ver, una clase donde hay algo de la expresión que quiere provocarse, o que quieren algo de la emoción que quiere provocarse a partir de la voz y el emitir sonidos o sacar la voz, o construir personajes a partir del sonido de la voz como primera instancia de un acercamiento a la actuación. Puede ser como construir monstruos a partir de tu sonido para empezar a conocer tu propio sonido y no tener vergüenza del sonido que escuchás de vos mismo, como primera instancia para acceder al mundo de la palabra. O podría ser que es un trabajo coreográfico donde los gritos sea una de las herramientas de lo que se está contando. Podría ser eso también, dependiendo de qué estuviera sucediendo. Pues yo lo relacionaba con los samuráis y con mucha gente, no sé, de karate y eso, que utilizan el grito como energía, ¿no? Pasa en el tenis, cuando sacan el saque en el tenis, ese grito es como que les da seguridad, potencia. Pensé que había algo más. Podría ser, tendría que saber qué estaría sucediendo para contestarte específicamente, pero también podría ser eso. La voz el aparato fonador, que no solamente tiene que ver con las cuerdas vocales, ocupa gran parte del cuerpo humano. Imagínate que para emitir sonido, muchas de las técnicas trabajan sobre la espalda, no sobre la boca.
Digo, la voz es un gran, es muy potente también para desarrollar movimiento. Como bien claramente lo decís vos, cuando el cuerpo saca la voz, emite un sonido para producir un golpe potente, por ejemplo, también, por ejemplo, al final de la clase de mi maestra, de Ana María Steckelman, repetíamos un ejercicio que hacíamos al comienzo y acompañados con el músico acompañante que nos marcaba una nota, emitíamos un sonido colectivo conjunto, que sucedía como cierre del hecho, te podría decir, religioso de la clase, y también tenía que ver con hacer que lo que aún no se había movido se mueva, que muchas veces tenía que ver con el aire acumulado, con la tensión en la garganta, con la tensión en alguna parte del cuerpo, que en ese momento el sonido ayudaba a fluir. Podría hacer todo eso. Qué bueno, qué bueno. Bueno, nos quedan 10 minutos. Te quería preguntar, justamente hoy a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Kirchner se va a hacer una reunión por el tema de la ley de danza, donde él es también. Quería saber, claro, ¿qué opinás y qué me podés decir de la ley de danza, que es lo que vienen pidiendo hace años? Hace años, sí. La ley de danzas se comenzó, los primeros colegas se empezaron a reunir ya hace más de 16 años para poder escribir la ley de danza, hacer una presentación formal, y así se pudo presentar y se dejó de tener posibilidad de ser ¿cómo se llama?, tratada en las cámaras y demás. Sucedió ya varias veces. En esta oportunidad hay 2 proyectos de ley que están en el Congreso, y que hubo una primera instancia este año que fue una de las instancias históricas, que fue que la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación, cuyo presidente es Lombardi, nos llamó a integrantes del sector de la danza, que estamos ahí detrás de estos proyectos, para hacer una reunión, una comisión de información acerca de esto. Entonces las diputadas que tienen la presentación, que tienen a su cargo la presentación formal ante el Congreso, estuvieron ahí hablando sobre esos proyectos, y también tuvimos la palabra integrantes del sector de la danza para dar las razones por las que tenemos la necesidad de que haya una ley nacional de danza, y con ella se pueda construir un Instituto Nacional de la Danza, como otras de las artes así lo tienen: el Instituto Nacional del Teatro, el teatro; el Instituto Nacional de la música, la música; y el Instituto Nacional del Cine y las artes audiovisuales, el cine. Sí. Bueno, ojalá que salga adelante. Vamos a repetir nuevamente que a las 19 horas en el CCK, en el Salón Argentina, ¿verdad? Y este encuentro, este evento es súper importante y también histórico, porque por primera vez el Ministerio de Cultura de la Nación, a través del ministro Bauer, va a dar su apoyo al proyecto de ley nacional de danza. Es decir, que da el visto bueno para que sea tratado, o sea, el Ejecutivo por un lado, y por otro lado los diputados a través de la presidencia de la Cámara de Cultura de la Cámara de Diputados, dan el visto bueno para que este proyecto sea tratado. Entonces, el marco es creemos nosotros, el marco ideal para avanzar. Sí. Para avanzar. Entonces es importante, y la convocatoria es a todos los trabajadores de la danza, trabajadores y trabajadoras, a todos los colegas, a todos los estudiantes, a todas los familiares, amigos que creen y que también consideran que es importante un Instituto Nacional de la Danza que para el fomento, el resguardo, la protección de la danza,
digo, la danza de toda la Argentina. Sí, y de todas las disciplinas. De todas las disciplinas, podríamos decir de las danzas. Perfecto. De toda la Argentina y de toda la disciplina. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar, sí. Yo voy a acompañar, y desde Argentores, desde la Comisión de Coreografía con Brenda Angiel, que le acabamos de... Vamos a estar ahí apoyando, ya venimos desde las redes. Así que lo vamos a llenar, vas a ver, David. Quería que vos lo dijeras aquí. Bueno. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, David, por la nota. Te felicitamos por tu trabajo, por tu labor diaria, ¿no? De las nuevas generaciones de bailarines, danceros, por supuesto. Que estás ahí perfilando. Bueno, muchas gracias. Y solamente una cosa, digo, que quizás nosotros, quizás los que somos más grandes, quizás no podemos ver o solamente vislumbremos el comienzo de esta posibilidad de un Instituto Nacional de Danza, pero estamos trabajando para que esas nuevas generaciones que mencionás y que también valoramos muchísimo y ese es nuestro futuro, puedan tener condiciones mejores de trabajo y puedan poder decidir tranquilamente que quieren ser psicólogos o quieren ser bailarines. Perfecto. Exacto. Muchísimas Muchas gracias. Muy amable. Gracias a ustedes. Un beso. Dios. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, nos vemos la semana que viene, Raúl, con otro autor y bueno, hoy estarás ahí. Sí, por supuesto, vamos a acompañar la ley de danza en el Centro Kirchner. Perfecto. A las 19 horas. Muchas gracias. Bye. Esto fue Autores en Línea. Nos reencontramos el miércoles a partir de las 3 de la tarde. Autores en Línea.